Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Delfina y este es el video reseña de Las Indignas de Agustina Basterrica. A ver, yo me leí este libro hace relativamente poco, una semana. Me lo terminé en 24 horas, menos de 24 horas. Es un libro bastante corto y lo adoré. Por ahora no lo tengo en físico y cuando lo tenga en físico voy a ser la persona más feliz del mundo. Es un libro que me llamó bastante la atención cómo está narrado, la forma en la que está manejado el mundo donde se mueve la protagonista y cómo la protagonista maneja la narración del libro, porque es un libro en primera persona, pero al mismo tiempo maneja una especie de estilo epistolar barra diario íntimo, cosa así, que es bastante interesante. Así que vamos a hablar de eso. La reseña va a ser principalmente sin spoilers, porque me gustaría que si pueden leer el libro, porque es un libro bastante corto, si pueden leer el libro, especialmente si están empezando a escribir una novela que es tipo diario íntimo, cosas así, es genial. Yo no puedo recomendárselas más. Es un libro fuerte, porque Agustina Basterrica es una autora que escribe libros fuertes, así que no es como realismo mágico, que es tipo el libro que reseñé hace poco en Nuestra parte de noche, que pueden ver el video allá en mi canal. Es un libro que tira más hacia las típicas preguntas que te terminas haciendo después de leer un libro de distopía, como es cuál es el futuro al que nos acercamos, te empezás a sentir como que el futuro no tiene ningún sentido. Todas esas cosas que después de leer un libro así de distopía, que está muy bien escrito, tipo 1984 y cosas así, es como que vos decís, uy, tengo que leer algo tranqui, me tengo que distanciar un poco, tengo que volver a recuperar la esperanza en la humanidad, ¿no? Bueno, este libro es uno de esos, pero bastante corto, así que no es que te va a destruir la psiquis, pero cuidado. Bueno, antes de empezar realmente con la reseña, me pueden seguir en mis redes sociales, así no interrumpo el video contando esto. Y nada, empecé a publicar los capítulos de mi novela La luz en el granero en Wattpad y en Inkit, así que si lo quieren ir a ver, pueden irlo a ver. Voy a publicar algún blog explicando cómo va desarrollándose la novela de vez en cuando, así que nada, eso. Si les interesa el realismo mágico y esas cosas de terror, quédense por ahí. Bueno, vamos a empezar con esto de una vez porque estoy obsesionada con este libro. Algo que yo suelo hacer es hacer estudios de escritura, que es algo que creo que lo hacen un montón de artistas plásticos, tipo pintores o dibujantes, que es agarrar el estilo de alguien y tratar de replicarlo de alguna forma vos mismo, ¿no? Es un estudio del estilo de otra persona. Bueno, yo creo que eso es algo que me gustaría hacer con esta autora, porque tiene una forma de narrar en primera persona de esta forma como epistolar o de diario íntimo, que es bastante copada, que lo vi, me acuerdo cuando era muy chica, en el diario de Demetrio Latov, creo que era. Les voy a dejar acá la tapa del libro. Pero no era así, porque ese era un diario íntimo y tenía los días y todo eso, pero era bastante más cercano a una primera persona. Este libro es más como unas cartas a alguien en el futuro que la protagonista no sabe quién es, y todo esto está siendo narrado en un contexto que está tocado por la superficie, pero al mismo tiempo es tan natural para la protagonista que ella no piensa en explicarlo. Y está bastante copado eso. Entonces, vamos a hablar de esos temas primero, ¿no? El libro está escrito por una protagonista que vive en un mundo posapocalíptico, que para ella es totalmente natural porque ella siempre vivió en esta clase de situaciones, pero para nosotros que vivimos en un mundo que está bastante bien comparado con el suyo, se nos generan dudas que con lo poco que nos da la autora lo podemos ir respondiendo. Así que vamos a hablar de eso. La forma de tratar el universo mágico, ¿no? El universo que no es nuestro, el mundo que no es nuestro, el mundo místico extraño que no tenemos ni puta idea. Esto si sos un autor de fantasía, si sos autor de distopía, si sos autor de algún libro donde, no sé, tipo, las cosas transcurren en otro lugar que te estás medio inventando y no querés tipo agarrar y hacer infodumping, que es esta cuestión de agarrar y hacer párrafos y párrafos y párrafos de vos explicando cosas, podés agarrar y hacer algo que hace esta autora, que es básicamente nombrar cosas así sueltas y después dejar que la imaginación del lector se haga cargo del resto, ¿no? Por ejemplo, voy a inventar una situación que no pasa en el libro, pero que se me viene a la cabeza ahora, ¿no? Yo fui a este lugar por nombre, no te importa explicar el nombre, para algo hay un mapa al principio del libro, tal vez algo así, a hablar con fulano. No hace falta explicar quién es fulano,
Después por las acciones de fulano nos vamos a enterar quién es. Y si no nos vamos a enterar por las acciones de fulano quién es fulano, entonces no importaba tanto fulano. Eso es básicamente la técnica que tiene Agustina Basterrica, o como yo lo tomé, que es básicamente agarrar y darle nombre a los personajes que son solamente importantes para la protagonista y describir más o menos cómo es el mundo dependiendo de las cosas que pasen en el mundo que sean especiales para la protagonista, y ya está. Si realmente necesita darte detalles de cómo funcionan algunas cosas, eso ya lo hace más en su libro Cadáver Exquisito, pero ese está escrito de totalmente otra forma, en tercera persona, pero tiene otro estilo narrativo. Hablando del estilo narrativo, me gustaría bastante hablar acerca de cómo la autora usa esta, digámosle, técnica que es la carta o el diario íntimo, que es lo que usa la protagonista para escribir la historia. Me parece que el libro está muy bien hecho porque sabe bien cómo narrar la historia de forma tal que parezca que la protagonista está pensando mientras escribe. Entonces ella agarra y escribe cosas que son muy personales de ella, que se nota de alguna forma que las está pensando en el momento. Que esa es la principal diferencia que tienen libros en primera persona con libros diario íntimo, libros de cartitas a alguien, libros de cosas así. En Una corte de rosas y espinas, la protagonista se da la libertad de ser un poco como, no sé, tipo teatral, o como hacer descripciones un poco más como estrambolásticas de lo que le pasan. Ok, acá fui a buscar A Court of Thorns and Roses para darles un ejemplo. Obviamente este libro es súper diferente, ok, pero es como para darles una idea de lo que les estoy diciendo. No se tomen esto como que estoy comparando los libros, porque no lo estoy haciendo. Solamente estoy tipo haciendo, sí, una comparación de la primera persona y la forma diario íntimo que tiene el libro, pero claramente las protagonistas de ambos libros son personas totalmente diferentes que viven historias bastante diferentes, aunque se pueden llegar a comparar, pero nada que ver. Esta autora es estadounidense, Agustina Basterrica es argentina. De hecho, recomiendo 1000 veces leer Las Indignas en español y este libro en inglés, pero bueno, es solamente la primera línea y me parece que es súper particular como empieza el libro también. The forest had become a labyrinth of snow and ice. Acá la protagonista del libro está siendo bastante teatral. Feyre está describiendo el bosque como si fuese un laberinto y cosas así. En cambio, les voy a leer la primera línea de este libro. No es un spoiler, es literalmente la primera línea del libro de Las Indignas para que vean la diferencia que hay. Alguien grita en la oscuridad. Espero que sea Lourdes. Entienden a lo que voy. Ella en la narración de diario íntimo es súper literal, pero al mismo tiempo en A Court of Thorns and Roses, como ejemplo nada más, se da un poco más a la teatralidad, a las descripciones un poco más metafóricas y cosas así. La otra cosa que hace Agustina Basterrica para esta técnica específica es agarrar y mezclar primera persona en presente y primera persona en pasado. ¿Por qué pasa esto y por qué no es un problema en este texto en particular? Normalmente en libros que están escritos en primera persona con un narrador que busca contar la historia de forma cronológica y es medio omnisciente, un poco así como que se acuerda de toda la historia con todos los detalles del mundo, esta cosa de que cambie el tiempo verbal es un poco rara. Pero si estás hablando en una forma medio en carta o en diario íntimo, lo más normal es que cambies de forma de narrar el tiempo verbal. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas pensamos así y es un poco más hablado, ¿no? Y acá es cuando entra eso de la ruptura de la cuarta pared de la que quería hablar. La protagonista en Las Indignas suele romper la cuarta pared para hablar directamente a la posible persona que vaya a leer en algún momento o no su texto. Entonces, ella te dice a vos como posible lector que tal vez entienda o no su situación en el futuro, qué es lo que ella está haciendo en el momento de escribir, ¿no? O en qué situación está o cuál es su contexto en general, ¿no? Entonces, ella te habla en presente a vos como lector, que tal vez encontró o no lo que ella escribió, lo que le pasa.
Entonces, a mí me parece que eso es una técnica que está bastante buena porque te integra a vos en el texto sin realmente el conocimiento de la protagonista en su historia, ¿no? Porque te adentra en ese mundo y te hace cercano a ese mundo. Lo otro que también hace es decirte a vos, ahora no te voy a contar de esto. O antes escribí esto y lo destruí o cosas así. ¿Por qué hace eso? Porque es una forma bastante humana, ¿no? Que tiene la protagonista de interactuar con el lector. Y es una ruptura de pared que no se siente como una cachetada, como puede ser lo que hace Deadpool. Pero en esas películas hay un motivo que es el humor. En cambio, en este libro no tendría mucho sentido hacer eso por cuestiones de humorísticas, porque realmente no hay mucho humor. Entonces, esta forma que tiene la protagonista de acercarse más al lector, siendo vulnerable y al mismo tiempo siendo esta persona que vos percibís como bastante fuerte o bastante como peligrosa de cierta forma, con bastante actitud, no se termina de romper. Vos sabés que estás viendo esa como intimidad de ella que realmente nunca deja ver a nadie más y eso te vuelve más cercano a la protagonista sin ella realmente esforzarse mucho, ¿no? No es que te está diciendo de una toda su vida, no es que está llorando con vos, no la ves siendo vulnerable todo el tiempo, pero al mismo tiempo no hace falta que hagas eso porque vos estás viendo esa cosa tan íntima y te das cuenta. Entonces eso como lector te hace interesarte realmente por lo que le pasa a la protagonista en vez de simplemente estar leyendo el libro porque sí y aburrirte. Bueno, en conclusión, para mí que Las Indinas de Agustina Bastarrica es un libro que está escrito de forma muy inteligente. Es un libro que es muy corto, pero que te adentra en la historia y te hace querer más. Y al mismo tiempo sentís que el resto lo puedes armar en tu cabeza y ayudas un montón al libro imaginándote las cosas vos. Es un libro que no recae en la sobreexposición para nada y al mismo tiempo está escrito de forma tal que te dice lo que necesitas saber y con eso te puede bastar y sobrar, no hace falta que vos te inventes nada en la cabeza y no hace falta realmente que te cuestiones cosas. Y de esa misma forma no deja, no sé, cosas sin resolver. Así que sí, es un libro que está escrito de forma muy inteligente, de forma bastante también humana. Como es, vos podés conectar con la protagonista incluso teniendo una vida totalmente diferente a la de ella. Y nada, eso me parece que es un libro buenísimo. Es corto, bastante sencillo de leer. Creo que es de la editorial Alfaguara, así que nada, lo puedes conseguir en Argentina en un montón de lugares, creo que en toda Latinoamérica lo puedes conseguir y si no está en Amazon, así que nada, eso. Me hubiese gustado tener el libro en físico para este video, pero no lo tengo porque bueno, estoy en Estados Unidos, así que no lo pude conseguir acá en físico todavía, pero nada, lo tendré en mi biblioteca en un futuro porque la verdad es que está buenísimo. Bueno, nada, este es el final del video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que lean el libro. Si se lo leyeron, déjenme su opinión acá en los comentarios. Y nada, eso. Los veo en el próximo video. Chau.